Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga, y a los que están en sus casas, un fuerte abrazo de parte de Dios y de los hermanos que estamos aquí. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Esta reflexión de hoy, a diferencia de que me gusta mucho el corte profético, pero esta vez quiero que estudiemos juntos el por qué Dios escogió a David como rey. Y yo sé, hermano, que está usted escuchándome, al igual que yo, nos hemos preguntado cómo Dios dice que David era conforme al corazón de él, cuando sabemos los pecados que David cometió, ¿cierto? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Entonces yo también me la he hecho, y precisamente por eso es que me decidí un día a indagar esa razón. Y hoy quiero compartir con ustedes el estudio que me llevó y a la conclusión en la cual la palabra de Dios me mostró. Y quiero compartirlo con ustedes esta noche. Vamos a inclinar el rostro antes de abrir la palabra de Dios ahí donde ustedes están. Amante Padre, que tu morada está en los cielos, Señor, venimos tal como somos, Señor. Pedimos tu dirección, suplico, Señor, el perdón de nuestras faltas, y que puedas, Señor, a través de tu palabra, hablarnos en esta hora, transformar nuestra mente y corazón a la estatura del varón perfecto, y sobre todo que puedas tú también decir de cada uno de nosotros que tenemos el corazón como el tuyo, Señor. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Ok, el texto de hoy, de esta noche, aquí. Es que la iglesia está creciendo, gloria sea el nombre de Dios. Allá. Ay, Dios. ¿Sí? Bueno, la tecnología es maravillosa. Ahora sí, ya ahora sí. Ya ahora sí, lo tenemos ahí. El texto de esta noche dice, 1 Samuel 13, vamos a estar estudiando entre 1 Samuel 13 y Samuel 17. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí vamos a tener un primer elemento, que es que él no guardó ni obedeció lo que Dios le mandó. Y si tuviéramos más tiempo, tendríamos que irnos a ver qué fue lo que Dios le mandó y el por qué desobedeció. Y eso lo encuentra, hermano y hermana, y no tengo el tiempo para ahondar, pero usted lo puede encontrar en 1 Samuel 15, donde el título de ese capítulo dice, Saúl desobedece y es desechado, hermanos. Es trascendental por eso. Entonces, hoy vamos a ver qué fue lo que Dios vio. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de David? Número 1, hermanos, confió de corazón en Dios, no en sí mismo. Creyó de todo corazón a Dios. Es decir, confió en el poder de Dios, no en el suyo. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 17, en donde vemos cuando él vence al gigante, siendo él un adolescente, un niño prácticamente. Y entonces él confía en el plan de Dios y no en el suyo. Y esto lo demuestra, hermanos, cuando ya él había sido ungido y pasan años para que él llegue a ocupar el puesto de rey, y ni una sola vez durante ese tiempo él dudó, él reclamó, sino que más bien recordemos, hermanos, que él pacientemente esperó que la voluntad de Dios fuera en él. Perseguido por años, hermanos, por Saúl, ¿se acuerdan? Lo persiguió Saúl, que era el rey, el primer rey, pero nunca, hermanos, nunca tomó represalias del ungido. Y vamos a ir a 1 Samuel, antes de pasar al segundo punto, veamos 1 Samuel 24, hermanos.
Vamos un momentito a estudiar mucha Biblia, porque ahí dice, quiero que lo lean ustedes conmigo. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Tenemos que tener esa actitud que tuvo David, y por lo cual Dios vio que él tenía el corazón conforme al de Dios. Número 2. El número 2, confesó de corazón sus errores, hermanos, sin excusas. La humildad y el arrepentimiento que tuvo David de corazón, por supuesto que usted y yo, quedó plasmado, ¿sabe dónde, hermanos? En los salmos maravillosos que ahora vamos a ver. En ese arrepentimiento tan maravilloso que él tuvo, especialmente no puso pretextos, excusas, no culpó, no, yo cometí este pecado porque Betsabé estaba ahí bañándose, entonces de ahí, no es mi culpa, es culpa de ella. No, como si lo hizo ¿quién? Adán y Eva, la mujer que me diste. David no, vean, vayan atando el por qué yo descubro que Dios dice que Él es conforme a su corazón. No, también nos comparamos a veces con otras personas. Él pudo haber dicho, yo soy, vea qué mal que era Saúl, si Saúl era tan malo y era rey, pues porque yo también no puedo serlo, ¿verdad? Pero David no puso ninguna excusa, ni culpó absolutamente a nadie, ni siquiera le echó la culpa a Betsabé. El espíritu de humildad es el que Dios, hermanos, el que Dios quiere que usted y yo tengamos en cualquier circunstancia. Y eso lo podemos ver en Santiago 4:6. Vamos a ir a Santiago 4:6. Yo dejé mi Biblia con todos los textos que estudié para armar la reflexión. Dice Santiago 4:6: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios. ¿Y qué dice? ¿Y da gracia a quién? A los humildes, hermanos. Y ese texto que está en el Nuevo Testamento, David, por la relación tan estrecha que tenía con Dios, lo comprendía, y por eso él no culpa a nadie, confiesa su error, se arrepiente de todo corazón. La tercera cosa que David hace es que obedeció de corazón a Dios. Él obedeció total y ciegamente a lo que Dios le dio. Y en ese sentido podemos verlo, Hechos 13:22. Si ustedes pueden ir a Hechos 13:22, dice la palabra del Señor: cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Es decir, Dios ya había sopesado el corazón de David, sabiendo que él iba a obedecer ciegamente lo que él le pidiera. Entonces vean qué interesante. Confió, confesó y obedeció. 3 cosas hizo. Y ahora vamos a ver las claves principales. Si bien es cierto, acabamos de repasar rápidamente algunas señales del por qué Dios dice que David es conforme a su corazón. También vamos a ir a Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes 11:4. Primera de Reyes 11:4. Dice: cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, a diferencia de David, su padre. Voy a tomar agua. Aquí. Asistencia. Y dice que David, su padre, de su corazón dejó de ser perfecto
ante el Señor. Quiere decir que la dedicación que David tuvo con respecto a la obediencia fue fundamental. Ok, ahora sí vamos a entrar en el tema central. Dice, el texto de esta noche se da, hermanos, con referencia a que los filisteos y el pueblo de Israel estaban en disputa. Y si ustedes leen todo el texto de 1 Samuel 13, se van a dar cuenta que los filisteos tenían acorralados al pueblo israelita. Entonces, en el momento en que ellos están, todos los soldados se van, dejan prácticamente a Saúl, solo. Entonces entra en escena Samuel y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Porque Saúl enfrentó a su peor enemigo, hermanos, sin siquiera haber consultado o haber pedido dirección divina. Y se lanzó al vacío con todos a enfrentar a su peor enemigo, hermanos. Y ustedes y yo no somos parecidos. A veces vamos, compramos un carro, una casa, tomamos la decisión de tomar una carrera sin consultarle a Dios si eso es lo que Él quiere para mí o para mis hijos. Cuando ya usted está en el embrollo, entonces hacemos lo que hizo Saúl. Hacemos holocausto, pedimos oración para que Dios intervenga. Pero entonces vea lo que le dice Samuel a David. Sin contar con la dirección divina, y buscó dirección divina con los holocaustos. Y vea lo que le dice en 1 Samuel 13. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer, por lo que tendríamos que leer el versículo 13 de 1 Samuel. Vamos a irlo a leer, que fue el de hoy, el de ahora, el que leyó. Vean ustedes, desde el versículo 13 dice, pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reino no durará mucho, y el Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él mandó, hermanos. Teniendo todo el aval, y Saúl comete ese gran error. Entonces, ¿qué significa, hermano y hermana, ser conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa? Número 1, buscar una íntima relación con Dios. Y eso vamos a verlo en los salmos, les decía. Basta leer un salmo de David para usted darse cuenta la relación estrecha y maravillosa que él tenía con Dios. Salmo 63:1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias. En terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario, hermanos. Pero vean qué interesante, tener sed de ti. Usted tiene, yo leyendo este salmo y haciendo una introspección, de verdad yo tengo deseos de Dios, me place estar aquí, me gozo pasar tiempo con Dios. Es una pregunta para todos nosotros. El otro texto, el otro punto es buscar cómo hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y ahí en Salmos 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. No, hermanos, es que es muy profundo tener una relación como la que David tenía. Por eso ahora comprendo por qué Dios dice que David era conforme al corazón. ¿Por qué? Porque es igual cuando usted tiene el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, los dos hijos. Uno se va y el otro se queda. Y todos decimos, pero es que se merecía el que se quedó ahí, el que se quedó a la par, el que le ayudó, el que tal.
Pero ¿qué pasa? Que el que regresa viene con un corazón arrepentido, con una visión distinta del mundo, y Dios, que es el Padre en ese caso, nos recibe así, hermanos. Entonces la pregunta esta noche es: ¿a usted y a mí nos gustaría ser un hombre conforme al corazón de Dios? Ahí en su casa, hermana y hermano, ¿a usted le gustaría que en la Biblia, ahí donde dice ese texto en 1 Samuel 13, diga Miriam es conforme al corazón de Dios, Ibed es conforme al corazón de Dios, Ivón es igual conforme al corazón de Dios? Eso es lo que debiéramos desear, anhelar, procurar con temor y temblor, tener esa relación maravillosa y estrecha. Y entonces ahora, después de ahondar un poquito profundamente sobre David y sobre por qué Dios en tres actitudes, principios, que es confiar en Dios, obedecer a Dios y arrepentirse y confesar nuestros pecados, hermanos, Él encuentra misericordia, Él encuentra el perdón. Y hay algo importante, hermanos, y no debemos olvidar: la obediencia. A todos nos gusta, y todos los futbolistas, los modelos, los cantantes, todos somos cristianos. Pero vaya usted y dígale a uno de esos: obedezca, el sábado es el día del Señor, y la cosa cambia. No se desnude para salir a cantar, chao contigo. No, hermanos, y la obediencia es fundamental, lo estamos viendo en David. Ok, y ahora vamos a empezar a ver 5 claves, hermanos, que si quieren anotarlas, yo encontré en mi estudio personal y bueno, y también conversando con el pastor Eddie Martínez sobre varios temas que yo converso, y él siempre me retroalimenta, compartimos bastantes cosas. La número 1, hermanos, la clave número 1 es valentía. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Hermanos, pregunto, ¿es que acaso David, con una relación con Dios, sabiendo que él iba a llegar a ser rey, y sin embargo vea que el texto dice que siervo tuyo, o sea, le dice a Saúl: yo soy tu siervo, pero si ya usted y todos ellos le tienen miedo a Goliat, yo voy a ir valientemente a enfrentar a ese gigante? Y vean ustedes en el Salmo 27:1: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor, hermanos. Es impresionante el valor, porque su confianza, lo vimos al inicio, ¿en quién estaba puesta? En mí, en Él, no, en Dios. Y 2 Timoteo 1:7-9 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Entonces, cuando usted confiesa con su boca: no puedo vencer esa tentación, es muy difícil, no lo voy a hacer, hermanos, ya está, no la venció. Porque lo que usted y yo debemos de hacer es sabernos este texto de memoria, decírselo a la mente y corazón, y va usted a ver el cambio drástico que va a ocurrir en su vida. También hay algo importante, que en la clave 2 dice que David ignora las voces del desánimo, hermanos. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Eso está en 1 Samuel 13:33. Óigame, hermanos, que el rey, el principal, venga y le diga: no, pero ¿usted qué? Y hermanos, muchas veces nos ocurre en nuestros trabajos, nuestras vidas, en la misma iglesia, que nos hace alguien algo y nos hace sentir inferiores, hermanos. Pero recordemos que somos un cuerpo, y cada uno de nosotros tenemos una labor, un rol dentro de la iglesia, y no debemos permitir que el enemigo a través de esas personas nos desanimen, sino que hacer lo que hizo David. Vean lo que hizo David después de ignorar.
el Señor me salvó del león. Oiga, le responde, en 2 Crónicas 32:8. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. Y todavía le dice en 1 Samuel 17, el Señor me salvó del león y del oso y también me salvará de este filisteo. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria, hoy te mataré. Con autoridad, hermanos, venció a ese gigante, y ese gigante puede ser una tentación, puede ser una debilidad, puede ser, oía a Rodrigo Reaño, que también tuvo esta semana, curiosamente, tres días estudiando a David, y él decía, ¿cuál es su gigante? ¿A qué le tiene usted miedo? ¿A qué le tiene usted miedo? ¿A una enfermedad? ¿Al futuro? Bueno, ahí hay textos y actitudes de David que debemos de pedir a Dios que nos la dé, la valentía, ignorar las voces, ¿verdad? Las voces que me dicen que no lo voy a lograr, que no voy a poder. Y ahora vamos a ver la tercer clave. En Dios está la victoria segura, hermanos. Y David lo sabía. En Salmo 108:13 dice, con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Ahí David no dice, yo voy a aplastar a los enemigos. Él aplastará a mis enemigos. Y fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, hermanos. Quiere decir que si la victoria dependiera de mí, hermano y hermana, usted sí debería estar bien asustado. Pero como la victoria no depende de mí, sino depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, esa victoria ya Él la tiene asegurada, porque lo que necesitamos es confiar, confesar con nuestra boca y obedecer en lo que Él nos está mandando. La cuarta clave, importantísima, hermanos, no menos importante que las otras, usa las armas de Dios. Vean 1 Samuel 17, 38, 40, dice, Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó, se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo, puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo, hermanos. Esto escatológicamente, me diría el pastor, solo esto es una prédica, hermanos, porque hay una prédica de las 5 piedras que significan, no hay tiempo para desarrollarlas. Pero eso quiere decir que él se quita esas vestiduras humanas que Saúl le da, porque él sabe que con la única vestidura con la que él puede vencer ese gigante es con la justicia de Cristo. Nada más. Y nosotros venceremos con la sangre del Cordero, dice Apocalipsis, y con esa misma actitud que tuvo David. Entonces, hermanos, en esta cuarta dice Zacarías 4:6, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es que mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Oiga, todavía te lo asegura. O sea, por si tiene alguna duda, Janina, yo soy el yo soy. Y vean ustedes, hermanos, que David tal vez no conocía Efesios, porque Efesios es del Nuevo Testamento. Pero Pablo nos habla de la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, si usted ese texto no le da miedo, ahí sí nos tiene que dar temor santo en el sentido de que debemos, dice, armarnos de toda la armadura. ¿Cuál es la armadura? La oración,
el estudio de la palabra de Dios, el evangelizar, compartir con los demás y poder nosotros vestirnos al igual que David dijo, no, esta vestidura no me sirve, voy a tomar la armadura de Dios. Y vean ustedes, hermanos, que me encontré una cita que para mí fue fundamental en el libro de la historia de los patriarcas y profetas, en el capítulo 71, ojalá lo puedan leer todos. Dice: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica, y según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio sobre sí. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio sobre sí mismo que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado, hermanos. Y en vez de confiar humildemente en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Lo que les ocurre hoy a los políticos, a los que ostentan cargos dentro incluso de la iglesia, que son tan adulados, tan admirados, tan seguidos, hermanos, que de pronto usted ve donde se va apartando de la línea recta. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, hermanos, cuando usted mismo ve y uno dice, ¿por qué esta persona tiene poder, tiene dinero, tiene salud, tiene fama? ¿Y por qué otra vez va a ir a tirarse, digamos, a tirarse político? ¿Qué hay detrás? ¿Qué le faltará? ¿Saben por qué es? Por esto. Porque nos acostumbramos a que nos adulen, a tener poder, nos gusta que nos visualicen en televisión, salir, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, los que cantan, los que predican, los que Dios les ha dado talentos, que no tengamos, que el enemigo no nos tome por sorpresa con ninguna de estas situaciones como le correspondió a David. Y vean ustedes lo que dice ahí. Tan pronto como Satanás puede separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en mirar secretamente las fortalezas de los principios. Comienzan en cosas aparentemente pequeñas, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo, y la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Es decir, que ya esto que el espíritu de profecía nos está hablando, que le ocurrió a David, ocurre hoy, hermanos, y nos puede ocurrir a cualquiera. El cuidado que tenemos que tener es que nosotros velemos por nuestra salvación con toda la armadura de Dios, confiando, obedeciendo y estar en constante comunión como lo tuvo David. Y entonces el llamado, hermanos, en esta noche es a reflexionar qué es lo que ve Dios en mí, para que todavía hoy su gracia y misericordia estén presentes, hermanos. Quiere decir que si hoy usted está sentada aquí o está ahí en su casa y hoy todavía usted es parte del pueblo adventista, es porque Dios la ha visto y lo ha visto con ojos de misericordia y porque Él tiene un propósito como tenía para David. David estaba ya cuidando ovejas, él no se estaba dando cuenta de todo lo que iba a suceder, pero él tenía una relación con su amigo, su creador, que él sí tenía un propósito para David, y David supo escuchar la voz de Dios, dejarse guiar, lo llevó hasta ese lugar, hasta ocupar ese puesto, pero lamentablemente, lo acabamos de leer,
se dejó influenciar por el poder, por las adulaciones, por el lujo y por todo lo que había a su alrededor. Y eso, hermanos, es tan delicado porque aparta muchas personas. Hemos visto donde nosotros mismos nos gozamos, y lo digo yo también, qué bien que le va a tal persona. Pero hermanos, cuando tal vez habíamos orado y ayunado para que les dieran un trabajo, para que saliera todo bien, pero preguntémonos, ¿a dónde están ahora? No, hermanos, es triste, pero es real. Entonces es como un espejismo a veces, ¿verdad? Las bendiciones vienen de Dios, pero también vienen de otros lados. Entonces tenemos que tener un discernimiento de lo que lo que está en nuestras manos, y con temor y temblor, hermanos. Yo vi por 40 años en la empresa que trabajé, personas sumamente inteligentes, sumamente capaces, con un montón de talentos humanos envidiables, capacidades extraordinarias. ¿Y a dónde están? Les puedo decir un montón, y varios, y no dos ni tres, muchos. Porque Proverbios dice que antes de la caída viene la soberbia. Cuando usted ve a alguien soberbio, hermanos, ore, porque lo que le falta es esto. Porque la palabra de Dios lo dice, y lo vi con mis propios ojos. Ver caer personas rectas, con un montón de talentos, y con cualquier cosita los compraron, se vieron en problemas, etcétera, y están fuera. Entonces, hermanos, esta noche el llamado es a orar y a pedirle a Dios. ¿Quién quiere en esta noche tener el corazón conforme al de Dios? Amén. Entonces pongámonos en pie para que el Señor pueda operar en nosotros esa transformación que necesitamos en nuestra vida espiritual, en un tiempo, hermanos, en que Cristo está a las puertas. No podemos darnos el lujo que por un carro, por una profesión, por un viaje, por un dinero, no podemos perder una salvación tan grande por las tentaciones que el enemigo nos pone a cada uno de nosotros. Vamos a orar ahí donde ustedes están. Cariñoso Padre, que estás en las alturas y en medio nuestro. Oh Señor, hemos visto, Padre, el por qué tú has dicho que David es conforme a tu corazón, Señor. Y hoy tú quieres que este corazón de piedra, Señor, que tenemos, lo transformes en un corazón de carne y en un corazón que te agrade, Señor. Como dice el Salmo, examínanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, para poder ser instrumentos poderosos en tus manos y poder deleitarnos, Señor, contigo por toda la eternidad, Padre. Te pongo a mis hermanos, a los que están aquí, a las familias de ellos y a los que están escuchando en esta hora, para que los que están enfermos, tu mano sanadora les alcance. Para los que están atravesando problemas financieros, tú, Señor, les proveas. Para los que están padeciendo depresión y soledad, tú les abraces, Señor. Y por favor, al retirarnos de este lugar, que tu misericordia, tu gracia, tu bondad, Señor, nos alcance a nosotros y a los nuestros, Padre Santo, y guárdanos en tu amor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. En pie vamos a ponernos en pie y vamos a adorar el nombre de Dios también con este hermoso himno. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, himno 299. Vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, míradme a mí. Nada en el mundo y sus glorias son tesoros brillantes, se ven allí. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna allá en la cruz, salvación
recibiré en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz do Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna ya en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna ya en la cruz, salvación recibiré en el Redentor Jesús. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, como lo dice el himno, mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Acompáñanos al salir de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome.